Bien, dentro de la doctrina Dios Padre, vamos a entrar en el primer objetivo, que ustedes lo tienen identificado en sus guías, estudiar el carácter de Dios, su persona, su obra y cómo la realiza. La existencia de un hacedor, dice, es el primer punto, el primer contenido, y legislador de las cosas. El universo es testigo, testigo de la obra creadora de Dios. Vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza, designio y orden señala la presencia de un sabio legislador, un ser eterno que es causa y manantial de todo lo bueno que existe. El planteamiento es, aceptamos que Dios existe, pero ¿podemos llegar a conocer a Dios? Fíjense que la pregunta está bien formulada. ¿Podemos llegar a conocer a Dios? Aclaro lo siguiente. El contexto aquí de conocer no es como, por ejemplo, si nosotros sabemos que en la cuadra donde vivimos hay una persona que responde al nombre de Juan. Saber que allí hay alguien que se llama Juan, yo sé que hay alguien que conoce que se llama Juan, puedo decir que lo conozco, sé que se llama Juan, sé que es mi vecino, pero estoy lejos de conocerlo. Entonces, esto es bueno a tomar en cuenta. No voy a ampliar ese término no del conocimiento, pero en la palabra de Dios tengamos esto en cuenta. Cuando se habla de conocer a Dios, se refiere a conocerlo en la intimidad. No es conocer acerca de Dios. No se trata de eso. Piensa que si tomamos un ejemplo bíblico, cuando los israelitas, los hebreos, salen de Egipto, vienen hacia Canaán, se van acercando específicamente a la ciudad de Jericó. En Jericó han escuchado, y eso lo sabemos por boca de Rahab, acerca de el Dios de los israelitas, que era un Dios fuerte y temible, para usar un término de Reina Valera, o fuerte y terrible. Entonces, en Jericó, Rahab escuchó, y seguro que Rahab no fue la única, porque la ciudad cerraron sus puertas. Ellos oían de las hazañas, si era cierto o no, ninguno de ellos podía dar fe. Raak, valga el paréntesis, Raak lo aceptó y creyó en ellos. Pero lo que quiero destacar es que ella había oído de los dioses de los hebreos, pero eso no quiere decir que ella conociera a Jehová. Moisés había caminado ya con Dios. Dicen que Dios hablaba con Moisés como un hombre con su amigo. Y sin embargo, después de de muchos eventos donde Dios había manifestado gloriosamente, Moisés entendió que no conocía a Dios como quisiera conocerlo. Y Moisés le pide a Dios que se le muestre. Y Dios, hubo allí una teofanía, dice, Dios le hace ver a Moisés que no lo verá un mortal sin que después muera, después de haberlo visto. Y dice que Dios cubrió a Moisés porque él iba a pasar con toda su gloria. Y Moisés alcanzó a ver las espaldas de Dios. Un lenguaje antropomórfico, ¿no? Como ya dije en una clase, lo que ello significa. Pero lo que quiero decir es que Moisés
Dios se le había presentado allí en la zarza ardiente, ya Dios venía tratando con él y sin embargo Moisés entendía que le hacía falta conocer más a Dios. Por eso, cuando aquí la pregunta, ¿podemos llegar a conocer a Dios? Es llegar a conocerlo a un conocimiento personal primero. Y ese conocimiento se volverá, Dios aspira una intimidad con aquellos que le han conocido. ¿Podemos llegar a conocer a Dios? En principio, vamos a hablar del hombre natural, no el creyente. Podemos llegar, cuando no éramos creyentes, bueno, ya nosotros hemos pasado por una experiencia y por fe creemos en nuestra salvación, pero el hombre natural puede llegar a conocer a Dios. Bueno, allí tenemos a ver, perdón, se me fue la palabra. El racionalismo, el racionalismo nos dice que el hombre tiene la capacidad para llegar al fondo de toda realidad. Eso incluye a Dios. Es decir, en su raciocinio, el hombre puede conocer a Dios. Eso es lo que nos enseña la filosofía racionalista. Por consiguiente, cada quien se hace una idea de Dios de acuerdo con su razón. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que Hitler creía que Dios estaba, él confesaba creer en Dios y creía que Dios estaba de su parte. Ah, porque ese era el Dios que él conocía, un Dios conforme a su imagen. Y así nos vamos a encontrar en diferentes estamentos, en diferentes sociedades, donde la gente tiene una idea de Dios y con eso dice, yo creo en Dios. Ajá, pero ¿cuál es el Dios en que tú crees? Entonces, algunos creen en un Dios que aprueba el aborto, algunos creen en un Dios que no está conforme con el concepto de familia de los cristianos, pero confiesan creer en Dios. Entonces, porque en su razón, pero ya hemos citado muchas veces que en la sabiduría de Dios nadie alcanza a llegarlo, nadie alcanza a conocerlo por medio de la sabiduría. Teólogos, apologistas, defensores de la fe de todos los tiempos, que llegan a decir que el hombre tiene, pudiéramos decir, genéticamente esa intuición, esa capacidad para presentir a Dios, para percibir a Dios y por ende llegar a conocerlo. Pero ¿qué nos dice Pablo? El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Es decir, no por medio de la filosofía, no por medio de raciocinio, no por medio de teorías de hombres se puede alcanzar a conocer a Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Dice también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20, nueva versión internacional. Decíamos en clases pasadas que hay una revelación general y una revelación especial. La revelación general es a la que hace aquí alusión el apóstol, que Dios se da a conocer, inclusive cualidades de Dios, su eterno poder, su divinidad se manifiesta a través de sus obras, de modo que el hombre, el ser humano, no tiene excusa porque a través de la creación puede intuir que hay un poder sobrenatural, que hay una existencia que le dio origen a todo lo que existe. Dijimos que, sin embargo, que esa revelación general no es suficiente
a causa, entre otras cosas, el mismo pecado del hombre. Disculpe. Cada día hay más contaminación, cada día hay de pecado, cada día hay más inmoralidad, cada día hay más tinieblas en este mundo. Por eso es preciso que Dios se revele. Ahora, ¿quién hace todo cuanto existe? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa obra a través de la cual Dios se da a conocer es producto de su divino poder, como dice el autor de los Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. La traducción lenguaje actual lo dice así. Nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Me gusta esa expresión. Dios ordenó y se ejecutó. Hágase la luz, dice Génesis. Hágase la luz y la luz fue hecha. Y produzca la tierra hierba verde. Produzcan las aguas seres vivos. Y ahí se crearon los peces. Ahí se crearon todos estos seres vivientes de las aguas. Pero, como dice el relato, cuando se trató de hacer al hombre, Dios no dijo, produzca la tierra, produzca el barro, sino que en un lenguaje antropomórfico, nuevamente, Dios se apersonó, Dios mismo, con sus manos, decidió crear al ser humano. Por eso es inconcebible que el hombre de hoy o en la sociedad de hoy quiera dar más importancia a los animales que a las personas. Se le pretenda dar más importancia a la naturaleza que al ser humano en sí. Y ciertamente la sociedad, el mundo en que vivimos, es responsable de haber contaminado la naturaleza, de haber transgredido las leyes de conservación, etcétera. Pero no por ello vamos a creer que la madre tierra merece nuestra devoción. Porque el mundo fue creado a causa del hombre, no el hombre a causa del mundo. Enseñoré, dice el Señor. Por supuesto, hay hoy un discurso, como se dice, una narrativa que pretende hacer ver que el cristianismo es causante de todos los males de este mundo. Así como en los tiempos de acá le decía al profeta Elías, tú eres el que has trastornado la sociedad, tú eres el que has causado todos los males en Israel. Y el profeta le dice, eres tú el que ha pervertido a Israel. Entonces se pretende acusar sobre todo a los países de Occidente de haber producido todo este mal, pero resulta que también, bueno, no nos vamos a entrar en ese mundo, pero partiendo de que estamos hablando del mundo que Dios creó, de esa naturaleza que Dios creó, resulta que las naciones son responsables de lo que está ocurriendo con la tierra. Pero el hecho es, me aparté un poquito, me metí en este aspecto que es bueno tocarlo, pero no es lo que marca el tema que estamos hablando. Si bien es cierto que nosotros somos responsables por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y, y cada uno debemos velar en nuestro entorno y hasta donde podemos por,
por no contaminar, por cuidar la tierra que Dios creó. En Apocalipsis se habla de que un día Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Pero no nos vamos allá todavía. Vamos en el día de hoy ver este texto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Fíjense que antes de entender es preciso creer. Nosotros entendemos por la fe que todo cuanto existe fue creado por la palabra de Dios. Por eso resalté cuando Génesis dice, hágase y fue hecho. Produzca y produjo. Crezcan las plantas y crecieron por una orden suya, como dice en la traducción lenguaje actual. Dios es el autor de la creación, quien creó sus leyes de existencia. Así como creó Dios todas las cosas, también dispuso las leyes para con su conservación y sustento. Ningún ser creado, fíjense esto, ningún ser creado tiene en sí mismo la razón de su existencia, sino que ese resultado existe en virtud de un acto divino. Es Dios quien nos da el ser. Si Dios, y hay un salmo, no sé si es el 104, 105, por allí, que dice que Dios abre la mano y sustenta a las criaturas de la tierra. Pero Dios, algo así como que Dios cierra la mano. Algo así como que Dios dejase de actuar. Bueno, si Dios por un momento dejase de mantenernos, dice la lámina allí, positivamente en la existencia, volveríamos a la nada en el mismo instante. Nos convertiríamos en polvo. Entonces, es Dios quien nos sustenta. Pero así como nos sustenta a nosotros como seres físicos, como personas, es Dios que sustenta el universo. Es Dios quien ha fijado leyes. Fíjense que en lenguaje bíblico se dice, Dios puso límites al mar. Es decir, Dios fijó leyes. Y bueno, hoy en día se habla, tal vez la ley física que más mencionamos es la de la gravedad, ¿no? Que nos limita totalmente. La famosa ley de Newton, la ley de gravitación universal. Y así pues la gente que se especializa en las ciencias físicas, son muchas las leyes, ¿no? Por las cuales el universo se mantiene. Y nosotros, yo les invito a tomar como ejemplo, allí tienen una foto, fue la primera foto tomada del planeta, lo que a partir de allí se habla del planeta azul. Hay allí la leyenda, una foto tomada a bordo del Apolo 8 en 1968 por el astronauta Bill Anders. Esa es la primera imagen de la Tierra en su plenitud. Y por eso se habla del planeta azul, ¿no? Producto de la presencia del agua en nuestra casa, la Tierra. Nuestro hogar es el quinto planeta más grande. Fíjense, esto lo pongo como ejemplo. Y ya dije una vez que el universo hay tal precisión que es imposible que sea producto del azar. Como se dice, de la nada, nada sale. Nuestro hogar, la Tierra, es el quinto planeta más grande y el tercero en cercanía al Sol del sistema solar. Entre otras cualidades, como la rotación de su eje respecto a la elíptica, la composición de su atmósfera rica en oxígeno o la presencia de agua líquida, esta distancia de la Tierra al Sol, situada dentro de la zona de habitabilidad de una estrella,
es la responsable de que nuestro planeta sea el único del sistema solar en el que hasta el momento se haya encontrado vida. De hecho, en la Tierra se sucede una gran cantidad de características que hacen posible la vida. Por ejemplo, la atmósfera de la Tierra, la cual también nos protege de la radiación procedente del Sol y del espacio, está compuesta por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros ingredientes. El equilibrio perfecto para respirar y vivir. ¿Qué quiere decir? Que eh, esta distribución de los elementos es lo que hace posible respirar y vivir. Si en lugar de un 78% de nitrógeno fuese un 78,10, ya la vida sería imposible. ¿Quién puso este orden? ¿Quién hizo esta distribución de los elementos? Es allí donde entonces tenemos que entender que no somos producto del azar. Los vastos océanos de la Tierra proporcionaron un lugar conveniente para que comenzara la vida, según los científicos, hace unos 3.800 millones de años. La Tierra es del mismo modo el único planeta del sistema solar con una sola luna. Hay planetas con dos o más lunas o satélites, la cual es en muchos sentidos responsable de hacer de la Tierra un hogar habitable, al regir las mareas o estabilizar la oscilación de nuestro planeta, lo que ha hecho que el clima sea menos variable durante miles de años. Toda esta precisión obedece a un ser inteligente. Es la explicación más razonable que podemos encontrar. Así como Dios creó todas las cosas, también dispuso leyes para su preservación y sustento. Hay aquí algunas citas bíblicas. Me gustaría, si me pueden apoyar leyendo algunas de ellas. Deuteronomio 32, 3 al 12 es muy largo. Allí es una exposición de Moisés de cómo el Altísimo estableció las naciones de la tierra. Pero no vamos a leer Deuteronomio de momento. Me gustaría, sí, si alguno de ustedes puede leer los textos siguientes. Primero de Samuel 2, 8 al 9. Luego Nehemías 9, 6. Salmo 107, 9. Si alguno tiene Deuteronomio, Clara Hernández levantó la mano. Por favor, Clara. Sí. Primera de Samuel, tengo Primera de Samuel 2, 8, 9, Perfecto. que dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Allí creo que es la oración de Ana, ¿no? Clara, confírmame. La oración de Ana. Cuando Ya hace, le digo, sí, cántico de Ana. ajá, cuando la madre de Samuel, la historia es que ella no daba luz, era estéril y, y sufría mucho por ello, porque era una mujer que no pudiese parir, era una ignominia en la sociedad entonces. Pero fíjense que ella le pide a Dios y cada año subían al lugar de adoración y allí ella derramaba su alma hasta que llegó un día el sacerdote, el sumo sacerdote pensaba inclusive que estaba ebria porque
Gracias Gracias por seguir por seguir allí. allí, mis hermanos. Bien, Bien, Clara Clara ha leído, leyó leyó 1 Samuel 2, 8 al 8 al 9. la oración o cántico de Ana, donde agradecida porque Dios hizo el milagro y ella quedó embarazada, era estéril, por eso se habla de un milagro, y entonces ella glorifica a Dios y dice, Dios es el que levanta del polvo al pobre, Dios es el que tiene el control en los poderes de la tierra, etcétera. Fue una manera de ella exaltar a Dios por lo que había recibido. Bien. Nehemías 9:6, ¿quién lo lee? Nehemías 9:6. Buenas noches, profe. Buenas noches, Por aquí, Virgilia Gómez. Virgilio. Sí, señor. Nehemías 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Gracias, hermana Virgilia. Allí voy a hacer mención de esta oración, no sé si es Esdras el que está orando allí o el propio Nehemías, pero ya vamos a volver, gracias, hermana Virgilia, ya vamos a volver Esdras, confesando los pecados. Ya vamos a volver a ese pasaje. A ver, Ana María, ¿qué tienes por allí? El Salmo 107:9. Ajá, Pues él adelante. satisface al sediento, pues él satisface al sediento y y al hambriento lo llena de cosas buenas. Fíjense, mis hermanos, yo espero que estén llevando el hilo de la lectura. Estamos hablando de un Dios que hace cosas extraordinarias, un Dios que afirma la tierra, un Dios que tiene control sobre las naciones, pero acaba de leer Ana María, ese mismo Dios satisface el alma sedienta y le da pan al hambriento, sacia al alma hambriento. Y podemos verlo allí de forma espiritual, pero también podemos verlo de forma física. No, por algo Jesús en la oración modelo, danos hoy el pan de cada día. Estamos hablando del mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Otro texto, ¿alguno tiene el Sí, 120? Salmo Ajá, 127:1, profesor. adelante. ¿Sí? Ok. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Allí está hablando del núcleo familiar. Y qué bonito, ¿no? Saber que el mismo Dios que estableció la primera pareja en el huerto del Edén, que lo idealizamos, eh, para nosotros es algo poético, para nosotros es, sí, algo muy, bueno, Dios es el que edifica la casa. Me parece que es ese mismo salmo que dice, exacto, lo que acaba de leer la hermana. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Tenemos un ejemplo. Cuando aquellos hombres en el Antiguo Testamento quisieron construir una torre cuya cúspide llegara al cielo, es decir, fue un desafío. Se cree que ellos estaban construyendo, me parece que el término es figurado, es decir, era una torre que algunos lo ven que podía ser para observaciones astronómicas, pero otros lo ven más bien como algo relacionado con la astrología. En todo caso, era un avance de esa sociedad de entonces, pero sin tomar en cuenta a Dios. Y lo que acaba de leer la hermana Virgilia,
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es decir, Dios, hermanos, no se equivoca. Ya Dios ha puesto lineamientos, ¿no? Lineamientos que hay que seguir. ¿Alguien tiene el Salmo 145? Si quiere lo leo también, profesor. Aquí Ok, lo tengo. adelante, mi hermano. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Amén. Amén. Qué hermoso. Que Dios, el hacedor de los cielos y la tierra, está pendiente del hombre que cae, de la mujer que cae. Esa caída ahí puede, claro, podemos hablar de algo físico, pero también puede ser moral, puede ser espiritual. Dios está pendiente del oprimido. Algo que me ha, Estoy en cuan- clase, mami, perdón, algo que me ha sustentado, ¿no? Cuando pienso en las familias eh, que han emigrado, en los migrantes venezolanos. Parece que se decía que el venezolano no emigraba, pero yo siempre tengo presente y bueno, y a veces cuando en el grupo, en la familia, pues cuando oramos, Padre, tú eres Dios de huérfanos, tú eres defensor de viudas y tú te acuerdas del extranjero. Dios tiene eso presente. Claro está. Se destaca mucho esta figura del extranjero en las escrituras porque el pueblo hebreo fue extranjero en Egipto. Pero entonces, cuando Dios le dicta leyes morales, Dios manda a tener cuidado del extranjero y le dice, porque vosotros fuisteis extranjeros. Entonces, en Dios hay una justicia tremenda, hermano. Dios es el Dios justo. De Él viene la justicia. Por eso dice también la Biblia, toda injusticia. Tengamos eso en cuenta, mis hermanos. Toda injusticia es pecado Necesito la delante caja de de Dios. ahí para guardar todo lo que está ahí. Hay un ¿Vale? micrófono abierto por allí. Toda injusticia es pecado, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra es un Dios justo. Así nos acercamos ya al Nuevo Testamento. ¿Alguno tiene Mateo 10 que pueda leerlo? Ana María. 10, 29, 30. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede coger a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Gracias, mi hermano. Esa es una de las lecturas que más nos gusta y más nos anima, ¿no? Eh, un pájaro no cae en tierra sin que Dios lo sepa. Entonces, ahí Jesús nos está alertando, nos está llevando que vivamos una vida de confianza, una vida aquí en la tierra. Eso no es una promesa para el cielo, es una promesa en la tierra, de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y que así como Dios cuida, hay un himno, ¿no? Que dice, inspirado en este pasaje, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Hay un salmo que dice, aún el gorrión haya casa, haya morada, donde poner sus nidos allí en la casa de Dios. Entonces, Dios, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, si cuida de las aves, cuidará también de mí. Hechos 17, 28 lo he citado bastante, hablando del tema de la palabra, aquel pasaje de Pablo, donde predicando en Atenas cita a uno de los poetas griegos y afirma, en él, es decir, en Dios, nos vivimos, nos movemos y somos en Dios.
Ahora, Colosenses 1:17, ¿quién lo lee, por favor? Colosenses 1:17. Bueno, permítame dar lectura, lo tengo acá. Y él, aquí está hablando de Cristo, él es antes de todas las cosas. Él, que es imagen del Dios invisible, él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por él subsisten. Es decir, el universo se sostiene porque allí está presente Jesucristo, sosteniendo el universo. Hebreos 1:3 dice, el Hijo sustenta, el Dios Hijo, Jesucristo, sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Los tienes allí, Ana María? Para que lo leas, por favor. Pues no sé si lo estoy diciendo completo. El 1:3, Ajá. Hebreos. Hebreo 1:3 dice, Hebreos el 1. cual siendo el Hebreo 1:3, Correcto. ¿sí? Ok. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Fíjese, ahí está hablando de toda la obra de Cristo, en quien se cumple el anuncio de ese Salvador que había de venir. Pero fíjense que habla en términos pasados cuando se refiere a la purificación de nuestros pecados. Habla en términos pasados cuando refiere que se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Pero habla en presente cuando dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso es que dice que aún el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esa palabra es la que sustenta la creación. Esta creación corrompida por el pecado, porque sí, ha sido contaminada por el pecado. Tan vasto es el pecado, tan terrible es el pecado, que la naturaleza misma ha sido contaminada. Y aquel pasaje de Romanos que dice que la misma creación fue sujeta a vanidad, porque la creación está desesperada por la manifestación de los hijos de Dios, porque está sujeta al vacío. O sea que la creación no está completa sin que venga esa redención, se consuma esa redención, esa obra de Cristo en sus hijos. Tan contaminada está la tierra que cuando se refiere a los cananeos que habitaban la tierra que fluía leche y miel, que había de ser la tierra que fluía leche y miel, dice que la tierra vomitó a sus moradores a causa de su pecado. Y sí, debemos ser prudentes. Considero que debemos ser prudentes cuando ocurren estas manifestaciones de la naturaleza, huracanes, tsunamis. Me parece que no está bien salir enseguida a decir que eso es juicio de Dios y a condenar a la gente. Hay que ser prudentes, ¿no? Sobre todo cuando se habla en nombre de un conglomerado de creyentes. Pero sí hay fundamento bíblico para creer que efectivamente cuando la tierra parece retorcerse es producto del pecado. Y vivimos actualmente en un mundo muy convulsionado, muy convulsionado. Sin embargo, nosotros debemos creer. Vamos a pasar acá
a la siguiente lámina. Allí, en rojo, grande, está allí una pregunta. ¿Qué implica saber? Pregunta de reflexión, no de examen. Bueno, sería una pregunta de examen a nosotros mismos, ¿no? Una pregunta de reflexión. ¿Qué implica saber que el Dios a quien nosotros adoramos, servimos, es el Señor, el mismo Dios Jehová que hizo los cielos y la tierra? Esa sería la pregunta fundamental para este tema que estamos viendo en este momento. ¿Qué implica saber que el Dios a quien servimos es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra? Una pregunta de reflexión. ¿Qué implica eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Oh, bien, Dios, tu Padre, al que adoramos, Escuchan. que nos reunimos cada domingo para adorar, resulta que es el mismo que hizo el universo. ¿Qué nos aporta eso? ¿Qué creen Bueno, ustedes? en mi parecer, eso nos aporta todo, Ujú. porque es que te llenas completamente de confianza, te da la plenitud, te da el saber que nunca vas a estar solo, que Él es el dueño de todas las cosas y como lo acabamos de leer, todo subsiste por Él y es para Él, incluyéndonos. Amén. O sea, Amén. el nada más imaginarte en esa pregunta que tiene allí, que al Dios que servimos, Él es el que hizo todo, es como que nuestro complemento y razón de ser, es nuestro todo. Amén. ¿Alguien más? Aquí en el chat. Eso es un privilegio, es una cosa extraordinaria. Estoy de acuerdo. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hay una ilustración de un hombre que viajó en barco y durante todo el trayecto él se mantuvo comiendo pan y agua. Pasaron unos días y ya cuando el trayecto estaba para terminar, él ve que, oye, él veía que la gente comía y comía y comía. Y bueno, y cuando él le daba hambre, él iba a su camarote allá y comía pan y tomaba agua. Y resulta que ya al término del viaje se entera de que él también podía haber comido de lo que comía el resto, porque eso estaba incluido en el viaje. Entonces, algo así, pues, es una ilustración bastante simple, pero como bien señala, es una cosa extraordinaria. Vamos a ver, hay allí tres textos. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37:16. Imagínate orar a Dios en aquella época, no tenía una Biblia como nosotros la tenemos. La Biblia estaba en plena formación y alguien con esa confianza y reverencia acercarse al Dios de los cielos. Tú que moras entre los querubines, tú que eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra.
Luego, Nehemías 9:6, la oración de Esdras, este texto lo leímos antes, tú solo eres Jehová. Y Hechos 4:24 se refiere a la iglesia del primer Andrea, siglo, los primeros creyentes, que dice, y ellos, álzame tu papá. los micrófonos, mis hermanos, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense, he leído estos 3 versículos, pero para captar la esencia de ellos es necesario ir al contexto. Por ejemplo, Isaías 37 es una lectura hermosa. El rey Sennacherib, perdón, el rey Ezequías, rey de Israel, le llegan las amenazas de Sennacherib, el rey de Asiria, que estaba dispuesto a invadir, a allanar la tierra de Israel, a acabar con los israelíes. Y llegan sus amenazas. Inclusive ellos rodean la ciudad y le hablan en su propio idioma para que la población entienda. Amenazantes. Y me gusta mucho este pasaje de Isaías 37, porque inclusive Sennacherib le manda embajadores, pero no embajadores de paz, sino advirtiéndoles, amenazándoles, y van con una carta, con sus amenazas, haciéndole ver, nosotros hemos destruido muchas naciones, nosotros hemos arrasado a otras naciones, naciones que confiaban en su Dios, y sin embargo los derrotamos, los destruimos. ¿Y ustedes creen que Jehová, el Dios de ustedes, los va a salvar? Estoy, por supuesto, hablando coloquialmente. Fíjense lo que hizo el rey Ezequías, y esto me gusta tanto. Dice que tomó las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió con esas cartas a la casa de Jehová. Imaginémonos, imaginémonos la carta. Él va con la carta y la desenrolla, la lee, y luego agarra esta carta, va a la casa de Dios y la pone, no sé si sobre la mesa de la preposición, la pone allí en el altar, la extiende allí, como para que el Señor también la lea. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, como diciendo, acá ellos hablan de los dioses de otras naciones, pero esos no son dioses, solo tú o no eran dioses, solo tú eres Dios de todos los reinos, es decir, no de rey de Israel nada más, no, de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obras de mano de hombre, madera y piedra. Por eso lo destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¿Qué les parece esa oración de Sennacherib? Dios quiere, y eso lo he oído muchas veces de predicadores que hablan de orar bíblicamente. Jesús nos dejó un modelo de oración muy sencillo, que lo leemos en un momentico, pero
cuánta profundidad hay en el Padre Nuestro. Se han escrito libros, se han escrito tomos enteros, colecciones de libros, y los que habrán de escribirse acerca del Padre Nuestro, y no estoy diciendo acerca de la oración, del tema de la oración, acerca del Padre Nuestro. Y es una mina de sabiduría. Pero ¿saben qué? Ahí el Señor nos enseñó a orar teniendo conciencia de a quién oramos. Ezequías, en su contexto, en un contexto de reyes, de imperio, de guerras, de combates, de amenazas, en ese contexto, él miró al Dios que no es como aquellos dioses inventados de los hombres a imagen de ellos. No, el Dios que reina sobre todos los reinos de la tierra. Es a ti a quien oro. Líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra, los que han sido devastados, y este que viene para arrollar, tengan que reconocer que solo tú eres Jehová. Es decir, la oración exalta a Dios. Hay oraciones que están centradas en el hombre, que están centradas en el ser humano. Hay oraciones que no pasan del techo del templo, del lugar donde se ora. Acuérdense cuando Jesús habló, y yo no sé si me estoy apartando del tema de la enseñanza, pero cuando Jesús habló del publicano que fue a orar y el fariseo. Y de verdad que se me vuela el cerebro cuando leo allí en el Evangelio que dice que el fariseo oraba consigo mismo, pero el publicano oraba al Dios que escucha la oración y le decía, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces, es impresionante saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el Dios al cual oramos. Por eso hice la pregunta inicial. ¿Qué implica saber que el Dios a quien servimos es el Señor? Y bueno, y esta ilustración de Ezequías, cómo él puso la carta allí delante del Señor. Recientemente me hice un chequeo médico y encontraron algo allí, nada alarmante, pero algo. Y yo agarré el informe, Señor, aquí está ese informe. Ahí está. Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza, que no fue que el Dios hizo el universo y se ausentó y por eso es que estamos tan mal. No, no, no. Dios está presente. La oración de Nehemías tiene un contexto, por eso es importante ver los contextos, ¿no? Esdras confiesa los pecados de Israel. El remanente que viene de la cautividad de Babilonia. Y entonces ahí hace una oración tremenda, mis hermanos, de Esdras, donde él confiesa los pecados de los antepasados, de su nación, y al mismo tiempo, pues, él insta a los levitas para que levanten las manos, bendigan al Señor, una vez confesados los pecados y reconociendo que el juicio que vino fue con justicia, porque la nación había pecado. Pueden leerlo y verdad que se van a edificar mucho. Pero quiero ir al Hechos 4. Fíjense que los apóstoles fueron apresados, ¿no? Fueron apresados y se les conminó a no seguir hablando de Cristo. Entonces dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, es decir, los creyentes que estaban esperando a los apóstoles, la congregación, pues, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Fíjense allí, qué hermosa oración. Pasó todo esto, pero porque tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, ellos están reconociendo que nada es el azar, nada es un accidente histórico, sino que Dios tiene todo determinado. Y entonces dicen, oran, ahora Señor, mira sus amenazas y defiéndenos. No, no. Dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Con eso estaban diciendo, no vamos a dejar de anunciar su nombre, vamos a predicar mientras tu Señor actúa. Es decir, que en medio de estas amenazas, en medio de esta situación político-religiosa, tus siervos puedan continuar haciendo aquello para lo cual tú nos has enviado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Fíjense, no dice que y Dios quitó las amenazas y Dios quitó el peligro y no. Fueron llenos del Espíritu, es decir, lo que necesita no es libertad, lo que necesita no es que no te persigan, lo que necesita es ser lleno del Espíritu Santo para continuar hablando con denuedo la palabra de Dios. Pero, ¿a quién oraban ellos? A aquel que no es sorprendido por nada, sino que todo cuanto existe en la tierra, por cuanto Él tiene el control, ha sido determinado antes y permitido por su mano y por su consejo a fin de cumplir el propósito eterno. He allí la importancia de nosotros estudiar acerca de Dios. ¿Quién es el Dios al cual servimos? ¿Quién es el Dios al cual adoramos? Jesucristo le dijo a la samaritana, ustedes no saben a quién adoran o a lo que adoran. Nosotros sabemos a quién adoramos. Y el célebre mensaje, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Pero el sentido es, mis hermanos, que Dios, entender que Dios es el Dios soberano, el todopoderoso, tener eso presente, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y nosotros no podemos ir a ese Dios con desconfianza, pero tampoco podemos ir sin reverencia, sino irreverentemente ante el Dios que es nuestro Padre, el Dios que hizo los cielos y la tierra y merece nuestra confianza, merece nuestra adoración y merece, amén, un total privilegio poder bendecir y adorar al Dios creador de los cielos y la tierra. Estoy de acuerdo contigo, Reina. Es un privilegio, hermano. Somos unos privilegiados. Recuerdo, mi papá era vendedor. Ya mi papá hace años que partió con el Señor. Pero un día en la fábrica donde estaban todos los empleados entraron unos ladrones. Eso hace décadas. Cuando estaba de moda que aplicaban operación desnudo. Y es que hacían que la gente se quitara la ropa porque eso evitaba que fueran a salir a perseguirlo, algo así. O sea, era parte de crear intimidad también. Y entonces todo el mundo tenía que tirarse al piso. Y mi papá siguió arreglando mercancía. Y contaba él que se acercó. Bueno, ¿y tú qué pasa? Mi papá volteó y le dice, conmigo tú no tienes nada que hacer, Satanás, algo así. Lo cierto es que lo reprendió y siguió él trabajando, todo el mundo tirado al suelo. Bueno, los ladrones terminaron de robar y se fueron y mi papá tranquilamente arreglando la mercancía. Es decir, ese es el Dios que nosotros tenemos. Disculpen que utilice una experiencia ya que vaya en lo personal, pero lo recordé ahora. En más de una ocasión, mi papá lo intentaron atracar y él, recuerdo que una vez él iba de una actividad en la iglesia y cuando vino un atracador, uno lo tomó por detrás
y otro le puso un cuchillo en la garganta, porque bueno, y amenazadoramente. Y él no sabe cómo le vino a la mente una táctica de defensa personal que él había aprendido muchos años antes habiendo sido policía. Y la aplicó en ese momento. Y lanzó al que lo tenía maniatado, lo lanzó hacia atrás. Y al que le tenía el cuchillo le arrebató el cuchillo de la mano así, pero una cosa él dice que fue el Señor que le trajo a la mente esa táctica que él tenía. Y bueno, y los bichos, disculpen la expresión, se fueron corriendo. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y bueno, estoy hablando de cosas, si se quiere, sencillas, pero hay testimonios impresionantes de cómo Dios actúa. Pero en esas cosas sencillas, Dios se glorifica. En esta lámina tiene como fondo una de las primeras gráficas que tomó el observador, el Hubble, el telescopio, el nuevo telescopio, la última gran creación científica. Y eso que ven allí, esa imagen, le pusieron como nombre los pilares de la creación, porque captaron un momento en una de las galaxias donde se están formando nuevas estrellas. Y el nombre que se les ocurrió fue los pilares de la creación. Es impresionante, ¿no? Hay unas gráficas impresionantes. El mundo científico se conmovió cuando llegaron las primeras imágenes. Bueno, pero el Dios que hizo los cielos y la tierra atiende tanto las cosas grandes como las pequeñas, que son testigos de la presencia de un creador. Las cosas grandes y también las pequeñas. Hay allí una gráfica, no sé si ustedes han visto documentales o han leído del mundo de las abejas, su organización. Cómo yo me quedé impresionado cuando leí que las colmenas, esas colmenas que ustedes ven allí, todas esos orificios o esas colmenas dentro de un panal tienen la misma figura exogenales, exógena. Entonces, y todas tienen la misma medida. Wow, es impresionante cómo las abejas prácticamente crean todo un laboratorio para producir la miel. Y la abeja reina es la reina. Y hay el zángano que no trabaja. Pero todos allí están organizados de una manera asombrosa. La foto a su mano derecha superior, un colibrí. Eso es un pajarito tan diminuto. Y en su aleteo hace miles de repeticiones. Miles inferior a su derecha, el mundo de las hormigas, que la Biblia también habla de ello. Fue impresionante, ¿no? Porque la Biblia habla de las hormigas y nos la pone como ejemplo, como un ejército organizado sin tener comando, sin tener un general que los conduzca. O la foto inferior a la izquierda de su pantalla, hermanos, me imagino que habrán visto muchas veces y los que han tenido oportunidad de ir con su esposa y ver por primera vez a su hijo en el vientre con esta prueba que hacen en el laboratorio. El desarrollo del embrión, hermanos, en el vientre de la mujer es una cosa impresionante, ¿no? Pero entonces fíjense cómo allí estoy hablando de diferentes órdenes del mundo natural. Y en todo ello hay orden. Bien, mis hermanos. Entonces, lo que quiero, este contenido me gusta bastante, tal como está en la guía de ustedes, de cómo Dios se ocupa de las cosas grandes y también las pequeñas. Y eso es un testimonio de no solo de la existencia de ese Dios glorioso, sino porque imagínense si es que la Biblia destaca tanto de la justicia de Dios, de la bondad de Dios. Dios es bueno, mis hermanos, Dios es bueno. Y por eso fue que cuando Job fue probado, la Biblia dice que él no le atribuyó ningún despropósito a Dios. Es decir, él no consideró que lo que le estaba pasando era algo sin propósito. Eso es lo que está diciendo. Él entendió que de alguna manera Dios estaba tratando con él.
a través del sufrimiento. Él no lo comprendía. Inclusive llega el momento como ser humano que era, y ninguno de nosotros, estoy seguro, ha vivido lo que vivió Job, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus propiedades y por último, estar allí enfermo con todo su cuerpo consumido por la enfermedad. Fue tremendo lo que Job estaba viviendo, pero la Reina Valera lo expresa así. No he tenido curiosidad, o por lo menos no recuerdo ahora de otra versión, pero dice, y no atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que él confiaba que el Dios que diseñó, hay tal simetría, hay tanto orden en toda la obra creada por Dios, cuánto más en el trato personal con sus pequeños, con sus hijos. Job, dice la Reina Valera, no atribuyó despropósito alguno. Es decir, Dios sabe lo que está haciendo. Por supuesto, decía, hubo un momento que él hasta maldijo, no a Dios, maldijo el día en que había nacido. Maldijo el momento en que alguien le dijo a su papá que había nacido varón. Así se sentía él, de que era mejor lo que fueron abortados que yo haber nacido. Hay que estar en sus zapatos si vamos a juzgarlo. Pero el libro de Job dice que cuando vino la dorada claridad, es decir, cuando vino la iluminación, y Dios no se le presentó, no vino acariciándolo, pasándole la mano, tocándole la puerta. Dios se le presentó en un torbellino, como si ya no era un torbellino la vida de Job. Pero Dios, y él escuchó la voz de Dios cuando le habló. Y Dios le dice, ¿quién es este que oscurece la sabiduría con palabras sin entendimiento? Y es cuando viene esa otra gran declaración de Dios, de Job, cuando le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nuevamente allí un siervo de Dios que creía conocer a Dios, pero la teología que él tenía, vamos a decir así, el Dios que él conocía, no, todavía le faltaba por conocer más. Ahora conocía a Dios en otra dimensión y por eso dice, de oídas te había oído, pero ahora, después de haber pasado todo este proceso, mis ojos te ven. Es que el Dios que hizo los cielos y la tierra se ocupa de los detalles más mínimos. Por eso es que el salmista dice, tú, tus manos me hicieron y me formaron. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Por eso es que dice que aún los pelos, bueno, no puedo ilustrarlo, ¿no? Ni aún los pelos de nuestra cabeza están contados. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, para que nosotros podamos, mis hermanos, tener confianza. Que Dios se ocupa de las cosas grandes. Pero Dios no está como nosotros buscando el milagro más grande, buscando la enfermedad más terrible para sanarla. No, Dios quiere acercarnos a nosotros y curarnos de la ansiedad. Dios quiere acercarse a nosotros y perdonarnos. Por amor no es un pecado más tan terrible, pero es pecado y nos está dañando. Entonces nosotros buscamos el gran milagro. Dios no tiene necesidad porque Él es el autor de los milagros y se ocupa de lo grande y se ocupa también de lo pequeño. Esa es la gran enseñanza de este aspecto. Las cosas grandes y también las pequeñas nos dan testimonio de la existencia de ese Dios. Las cosas grandes y también las pequeñas. Voy a intentar, permítanme ver si puedo, y ya para ir culminando eh, con la clase de hoy, voy a ver si logro compartir un video con ustedes, acá que no lo podía abrir temprano. No.
Bueno, puede ser que entonces... Bueno, pues vamos a decir lo que puedo tener para los próximos días. Bien, mis hermanos. Con esto estamos ya terminando la clase de hoy y continuaremos con la segunda parte del tema Dios Padre. Quiero cerrar con este versículo. Fue mi mano, dice Dios. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Isaías 66, 2, en su primera parte. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Entonces, con la ayuda del Señor, en la próxima clase, pues terminaremos algunos aspectos de la creación y vamos a ver algunas eh, ideas acerca de pensamientos humanos acerca de la existencia de Dios. Eh, Vamos a ver si podemos agotar el tema en la próxima clase, porque también tenemos la Trinidad, el Dios Trino, eh, que seguramente no vamos a poder verlo en toda su plenitud, como dice el pastor Olson, algunas pinceladas, porque verdad que el tema es vasto. Pero bueno, lo importante de esto es que este aprendizaje contribuya a que nosotros veamos a Dios y conozcamos a Dios como Él tiene que ser conocido. Empecé hablando acerca de conocer a Dios. No es tanto como conocer acerca de Dios, no conocerlo a Él. Y cuando ahí habla de conocimiento, tiene que ver con intimidad. Fíjese que en la Reina Valera, por ejemplo, dice, Adán conoció a su mujer. Habla de allí de una intimidad de pareja. Y entonces nació Seth, conforme a la imagen de Dios, por ejemplo. Entonces, ese punto de intimidad. ¿Ok? Y Dios dice que eh, oye cuando oramos en el lugar secreto, ¿no? Y Dios, su intimidad es con los que le temen, temor, o sea, amor reverente. No me parece cuando, bueno, cada quien por supuesto tiene su manera de orar, ¿no? Pero a veces me parece que hay gente que pretende acercarse al Padre Celestial como la chilindrina con Don Ramón, una cosa así que es hasta, no. Dios quiere que nos acerquemos a Él con plena confianza, sabiendo que el camino está libre por medio de Jesucristo, pero con reverencia, porque Él es Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Qué cosa tan grande que el Dios que hizo los cielos y la tierra sea también nuestro Padre Celestial. Permítame, mis hermanos, entonces cerrar con una palabra de oración. Gloria a Dios por haber estado allí. Y el tema con que esta clase, este tema lo vamos a evaluar con un trabajo escrito acerca de la Trinidad. No se asusten, no es una cosa así, sino que van a estar las instrucciones. La idea es que, bueno, aprender. De todas maneras, como le dije, estos son apenas pinceladas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes sigan estudiando, sigan interesados, pues, e interesándose en las escrituras cada vez más. Y bueno, amor, no están aclaradas todas las dudas, pero ahí vamos. En la medida en que conocemos al Dios y todo lo que Él es, entonces comprenderemos quiénes somos también. Sí, auténtico, mis hermanos. En la medida que yo conozco a Dios, entonces, como Isaías, el profeta, cuando vio la gloria de Dios, era el profeta, pero entonces se pudo ver a sí mismo y ver que él también estaba contaminado. Pero después de ese encuentro donde un ángel se acercó y con un carbón del altar purificó sus labios, ya después de eso no tuvo que pasar por esa misma purificación otra vez. A partir de ese momento, él fue enteramente preparado para servirle a Dios.
ya en su llamado. Y esa es la idea. Señor, ayúdanos. Abre nuestros ojos y abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para conocerte. Porque nunca llegaremos a un conocimiento tal aquí en la tierra que ya no tengamos que conocer más. No. Cada día mientras estemos aquí, necesitamos verte, Señor. Necesitamos estar en tu presencia. Ayúdanos. Ayúdanos hasta que lleguemos a aquel día donde entonces conoceremos como hemos sido conocidos. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han estado conectados en este día y aquellos que han de ver la clase en diferido. Permite que esta palabra contribuya a la edificación y al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor, para amarte más y para servirte mejor. Y que nosotros podamos ponerte a ti, Señor, por encima de todas las cosas. Amarte, Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amarte a ti por encima de todas las cosas. Y de esa manera poder también amarnos y amar a nuestros prójimos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice su familia, su casa, su trabajo, sus estudios. Donde quiera que vayan, Señor, que la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Te lo pido y te doy gracias, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Buenas noches, muchas bendiciones Amén. para Feliz noche. Dios les Amén. bendiga. Feliz noche a todos. Amén. Amén. Un abrazo. todos. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Feliz noche. Feliz noche.